Buenos días y nos encontramos aquí grabando nuevamente los capítulos de la gran historia de Don Quijote de la Mancha. Continuamos con el capítulo 16. ¿Quién quiere comenzar? Entonces iba Don Quijote continuando su camino con su escudero Sancho Panza, muy contento por la victoria que acaba de obtener, pues de haber vencido al caballero de los espejos, que resultó ser Sansón Carrasco. Pero aún así él estaba preocupado. Él, cuando se encuentra al caballero del Gabán Verde, que es un personaje que les vamos a mencionar más adelante, se encuentra triste y está pensativo. Él lleva unos pensamientos en la cabeza de cómo es posible que un hechicero o bueno, si esta persona que supuestamente le había hecho tanto daño convirtiera a su Dulcinea en una persona con tal fealdad y aún así a este oponente suyo. O sea, que ya no era algo solamente de Dulcinea, sino que ya se estaba metiendo como algo más allá. Entonces Sancho le dice que pues él no se mete en esas discusiones porque él sabe que nada de eso es verdad, porque él no vio a Dulcinea y él sabe que la persona que le vio mintió a Don Quijote sobre Dulcinea. Entonces, exactamente, él sabía que los pensamientos sobre encantamientos fuera hacia Dulcinea o hacia Sansón Carrasco probablemente eran falsos. Sí, exactamente. Entonces, bueno, ellos dos van caminando y Don Quijote siente que alguien se le va a atravesar en el camino y mira hacia atrás. En ese momento ve a un hombre, a un hidalgo, que tenía como apariencia de ser un hombre rico, de ser un hombre de hecho, afortunado. Son hombres ricos, entonces al mencionarlo como hidalgo, bueno, sí, pero es que él lo menciona. Pero es que él describe con una yegua hermosa. Pero eso no sería como una, si se dice un hidalgo. Pero sí, o sea, él está reiterando lo que está diciendo. Al principio no dicen exactamente un hidalgo, él lo describe. Dice un hombre rico, ahí. O sea, dice un hombre que tiene apariencia rica. ¿Por qué? Por el gabán que llevaba, que era de color verde, tenía como una yegua hermosa. Exactamente, tenía un vestuario, pues por decirlo así, un vestuario que solamente no lo tenía linajes bajos, por decirlo así. Tenía algo en la cabeza, sí. No recuerdo qué era. Bueno, entonces ahí es cuando sí se da cuenta que es un hidalgo y comienzan a hablar. Bueno, entonces ahí como que empieza la presentación de ambos. Quijote se presenta como un hombre que pretende rescatar o resucitar a la caballería andante, que como que tiene la responsabilidad de apoyar a las viudas que están mal, a los huérfanos y a cualquier persona que esté pasando por una sin razón. Entonces el hidalgo ese pues se queda súper sorprendido porque se ha encontrado un caballero andante y él como que de cierta parte le cree toda la historia que él le está contando, y Don Quijote empieza como a comentarle lo que había ocurrido con las historias de él que habían sido escritas por allá al otro lado del mundo. Sí, que le dice la cantidad, que había sido impreso más de 30,000 veces. Le había hecho pues como la cantidad de esos 30,000 veces que se había impreso o imprimido, como también se puede decir, su historia. Y pues le comenta que él tiene otro nombre, pues además de ser Don Quijote de la Mancha, llamado también el Caballero de la Triste Figura. Exactamente, que más adelante veremos que él quiere cambiar este nombre y quiere ponerse el Caballero de los Leones. Pero ¿quién es el que decide eso? Don Quijote. Es Don Quijote, por haber enfrentado al dragón, al león. Listo. Exacto, bueno. Que él dice que pero pues ahorita explicamos eso más adelante. Entonces resulta que van hablando y así pues ya como más adelantico comienza a hablar el hidalgo sobre su vida. Entonces habla que tiene un hijo, que está estudiando en la universidad, que tiene una esposa, que este hijo pues como que no le hacía mucho honor a este padre, o a él no le agradaba mucho, aunque respetaba su decisión, el hecho de que él quisiera estudiar poesía y el arte de las letras románticas, astronomía, teología. Y el hijo se iba más por el arte de la poesía. Exactamente, y que se dio cuenta de la poesía estando en la universidad para estudiar teología. Entonces, bueno, pues sí, entonces el mismo Don Quijote refuta esto. Interviene. Exactamente. Y de cierta forma lo convence para que entienda que ser un poeta no tiene nada de malo. Sí, o sea, él trata de explicarle que no tiene nada de malo. Bueno, antes de esto, pues él también mencionan ahí la edad exacta de aquel hidalgo, de Don Diego, que dice 50. Que es de más o menos 50 años. Y también mencionan el hijo, también mencionan la edad de aquel hijo, que era de 18 años. ¿El hijo cómo era que se llamaba? Diego, que no, Don Diego era el hidalgo. No lo dicen. Y yo creo que lo dice más adelante, pero es cuando llegan a la casa y dicen el nombre del hijo.
Bueno, Bueno. entonces, sí. Entonces también nos mencionan que el hijo de él estuvo también 6 años en Salamanca, aprendiendo griego y Es latín. Don Diego de Ah, Miranda. Perdón. bueno, ya hay griego, ¿Qué latín y... cosa? Que El nombre se del llama señor. Don Don Diego Diego de Miranda. Sí, Miranda. Pero ese es Miranda. señor. El hijo no se llama así. Ajá. Ese es el señor. Bueno, el hidalgo. Y cuenta sus actividades también, que son la pesca y la caza. Ah, Ajá. Sí, o sea, el señor como que le dice brevemente a Don Quijote de lo que trata su vida y lo que hace. Pues le habla de lo mismo que hizo Don Quijote. como Exacto. que comentan quiénes son. Entonces, qué hacen. bueno, recordemos que Don Quijote también le dice que vive con la ama y con la sobrina. Bueno, entonces ellos, sí, eso sí se lo dice, ¿o no? Sí. sí, ya le menciona toda la vida. Ajá, bueno, entonces ellos van caminando y resulta que van con Sancho, que va como atrasito de ellos, y Sancho se desvía por el camino, mientras ellos dos están ahí pues como dialogando sobre sus Eso ya vidas. es Ay, capítulo nos faltó 17. Eso es capítulo El Hidalgo Ah, ok. comenta, es un señor muy humilde, por decirlo así, con muy buen corazón y suele ayudar a las personas que más lo necesitan. En este momento Sancho se pone como muy Sentimental. Sí, con esto. Y Muy emocional. de cierta forma se agacha y le besa los pies. Ay, llorando, sí, y lo ve como algo muy bueno por todo lo que había hecho. Entonces el señor le pide que se pare, que él también debe tener muy buen corazón por la actitud que acaba de tomar con respecto a lo que él había contado sobre sí mismo. Exactamente. Bueno, entonces Sancho se desvía como del camino porque encuentra como unos... ¿Eran cabreros o qué era? Bueno, yo no sé. Encontró como a dos personitas que estaban vendiendo como leche o algo de lácteos, yo no Sí. sé qué era. Requesones. Estaban Eso. Ordeñando las Vaquitas. Ajá, entonces de ahí vendían Sancho productos lácteos. se fue para donde ellos, bueno, a comprarle algo pues para él y para su amo y bueno y para quien fuera. Entonces capítulo es muy Don Quijote y Esta parte es muy graciosa. Don Quijote y el Hidalgo continúan hablando. Y entonces ven que Don Quijote y el Hidalgo, vean. Don Quijote y el Hidalgo como que observan que se acerca un carruaje con banderitas. Entonces ajá, eso hacía como referencia a que algo de la realeza venía allí. Un reino. En ese Ajá. momento, pues, Don Quijote como que se emocionó porque pensaba que era una nueva aventura que venía en camino. exactamente. Entonces lo que hizo fue gritarle a su escudero para que llegara pronto, para que lo socorriera. Para que Porque le su entregara. escudero tenía Porque la él celada él puesta tenía la como una celada. mochila. Ajá. O sea, él la Ajá. llevaba y la tenía así como puesta en el hombro como una mochila. En ese momento, Sancho se encontraba comprando una quesada, o era un queso, o era Una Bueno, requesada. estaba- una requesada. Estaba Entonces, comprando algo. cuando lo llamó, como que no tuvo tiempo ni de pensar qué hacer con ella. Entonces, Y Porque la ya las había pagado, pagado. la había Ajá. la metió en la celada de Don Quijote y Eh. apenas llegó, se la entregó. Entonces Don Quijote Pero es que Sancho cuando llegó él no se la entregó así de una, Sancho le dijo que no. Y ahí Don Quijote se la quitó la y se puso. la puso se así la todo puso, entonces caprichoso. empezó a escurrirle el suero de esto en la cara y Ajá. obviamente pues eso se le hizo blandito, entonces él dijo como que se le estaban exprimiendo los Los sesos. sesos. Y fue muy gracioso. Entonces ya luego de eso, él se la quita, como que se enoja con Sancho, porque piensa que él le está haciendo algo Una malo a él. broma, ajá. Entonces Sancho se aprovecha de los pensamientos que tiene Don Quijote sobre los encantamientos y le dice como de, no, es que esto también fue un encantamiento y ¿Quién yo no sabe hice quién sin lo querer, puso ahí? pusieron ahí, yo Ajá. no me di cuenta y en fin. Sí, entonces, bueno, pues Don Quijote como que decretó esta historia pide un y le trapito. presta un pañuelito, Sí, bueno, para se que se limpia. limpie. Entonces resulta que el carro todavía pues no había llegado. Bueno, se limpia y bueno, ahí sí se pone su celada. Como debe ser Sí. desde un principio, sí. Bueno, Sin entonces, relleno. bueno, entonces ya ahí nos damos de cuenta, bueno, ahí ya mencionan el reino, de donde venían aquel carruaje, hacia donde iba aquel carruaje, que era el de General de Orán. En este carruaje, según pues Don Quijote le pregunta a aquellos que viajaban allí, que qué era lo que llevaban ahí. Estos le dicen que eran unos leones muy, pero muy... Que se los iban a llevar al ajá. rey. Sí, que debían hallar al rey. Pero era uno femenino Y uno masculino. Bueno, uno macho y una hembra. Sí. Ah, sí. Y bueno, No, pues los sí, leoncitos eran pero como muy dicen el brutos, orden, eran muy... dicen el orden en el que están. Creo que de primeras estaba El macho. la hembra. No, primero estaba el macho Ah, porque sí, es el y que le luego la abre la hembra. puerta. Bueno, pero entonces los leones eran muy, ¿cómo se dice eso? O sea, era como muy agresivos. No, pero es que en ese momento tenían hambre. Entonces ahí se presenta la Por discusión. eso, pero es que el señor que va manejando el carrito, que se baja y habla con Don Quijote y discute con ellos, le dice que los leones eran como muy agresivos, pero no me acuerdo la palabra. Bueno, era algo así. Sí, pero principalmente era porque tenían Porque hambre. tenían hambre. Ahí dicen Porque es eso. que ahí es cuando se presenta como otra de las locas aventuras y una de las más desgraciadas del libro,
es que Don Quijote como que él se quiere enfrentar a todo lo que se le atraviesa porque él piensa que hay aventura en todo lado. Entonces él llega y le dice al señor, le pide al señor que suelte a los leones, que él se quiere enfrentar a ellos. Y él se niega, él le dice que no, que le dé permiso, que él tiene que pasar rápido, que porque los leones tienen mucha hambre y que los tienen que llevar al destino. Pero Don Quijote insiste, hasta que de cierta forma lo convence. Pero entonces los otros dos amigos que iban con él se sienten pues como súper asustados y muy impresionados. Y también por lo que había hecho. El arriero también está muy asustado porque dicen que las yeguas que él llevaba ahí era el único sustento que él tenía. Y al soltar los leones se las iban a comer. Y era con lo único que él contaba. Entonces Don Quijote les dio la advertencia que se fueran, que se alejaran, menos al arriero, al domador de leones. Bueno, ese no era el arriero. No, el arriero era uno, eran dos. ¿Sí? El arriero. ¿Estás seguro que era uno? Era uno. Eran dos, porque vea que no, Steve era un personaje. Solo menciona que iba el domador de leones. Sí. Y él mismo es el dueño de las yeguas. ¿Y entonces quién se lleva las yeguas? Él. Las yeguas, ¿quién las abre yeguas la puerta se de los leones? No, es que las yeguas se van con el Hidalgo y con Sancho. Ajá. Ellos dos se van corriendo y van muy muy lejos. Entonces el arriero se siente pues así como súper preocupado y es cuando le abre la puerta a Don Quijote. Pero es que él no lo mencionan como un arriero, siempre lo mencionan como el domador de leones. Solo hay un personaje, el domador de leones. Pues según como yo entendí, habían dos, porque entonces, ¿quién se lleva las yeguas de...? No, güey, las huellas, las huellas. Se van con el Hidalgo. Pero si ahí dicen que iba Don Quijote y no, porque el es que Hidalgo. Cuando ellos se van y vuelven, solo los mencionan a ellos dos. Ahí también mencionan al arriero. No. Güey, no. Bueno, entonces sigamos. Bueno, entonces, como resulta que ellos dos se fueron pues así como súper preocupados. Pero antes de irse le estaban advirtiendo, o sea, vea, Sancho ya decía que no, que se iba a hacer la última aventura, que aquí fue, así aquí se puso a llorar. Va a morir, hasta lloró, porque pues obviamente, Don Quijote no tenía como una estructura que le permitiera ganarle a dos leones. Una fisionomía biológica. Entonces pues iba prácticamente imposible que él ganara esta batalla. Bueno, entonces, el Hidalgo también como que le insiste, no te enfrentes, no sé qué, bla, 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 esto y lo otro. Que no era necesario. Pero la respuesta caballero. de Don Quijote es como de, no, ve tú y ocúpate de cazar Él menciona un animal, pero no recuerdo cuál es. Como de, bueno, encárguese de cazar, que eso es lo que usted hace, y yo me encargo de la caballería. Así él se vuelve algo grosero con ellos. Entonces él, no hubo poder humano que lo convenciese de que pues dejara esta locura. Y al final lo que deciden hacer todos es que se van, corren, se esconden porque van a salir los leones hambrientos y Don Quijote se queda para enfrentarse con el leones. león. Pues es que él se pensaba enfrentar a los dos, pero primero le abre la puerta de uno, que es el la macho. del macho. Entonces el domador de los leones abre la puerta. Pero entonces el domador de los leones le advierte antes de abrir que le va a quedar muy difícil porque a él va a ser el primero que va a atacar el león porque lo va a ver más cerca. No, él entonces le dice, Don Quijote y entonces Don Quijote le dice que pues que eso no va a ocurrir, que todo, que él va a estar ahí para enfrentarlo. Pero es que eso sale más adelante porque cuando le abre la puerta, el león lo único que hace es como que se estira, le da la cola a Don Quijote y se queda acostado. Entonces Don Quijote le pide que le pegue a la reja o que lo anime a salir. Entonces él le dice, no, yo no puedo hacer eso porque yo voy a estar más cerca y me va a atacar a mí. Bueno, pues, bueno, sí, digamos que sí se lo dice ahí. Pero bueno, el caso es que sí se lo dice. Pero sí se lo dice ahí. Entonces al final, pues como que... A ver, es que nos saltamos un poquito. A ver, él va a abrir la puerta y es cuando ocurre lo que acabamos de decir, que el león como que se estira y le como da que le da la cola a Don Quijote, se voltea, mejor se acuesta. Entonces, entonces Don Quijote le dice que cómo puede ser eso, al domador le dice que sí, que lo mueva, que como que toque al león, exactamente, para que salga. Que lo incite a que ataque a Don Quijote. Sí, lo fastidia hasta que le dé rabia. Sí, entonces le dice que no, porque él va a estar más cerca y él va a ser el primero que van a atacar. Obviamente, entonces, es inteligente. Sí, entonces bueno, el caso es que el león ignora a Don Quijote y Don Quijote se siente como muy prestigiado por eso, porque wow, al león le dio miedo, según él. Es que ahí es donde empieza, me encanta como cada personaje del libro como que antes le da más ego a Don Quijote y él se sube y se cree el caballero. No, y no es solo que ellos se lo dan, sino que él mismo se lo cree y él mismo se lo da. Autoestima. Sí, no, y una pero imaginación le dicen como terrible. de no,
de seguro no salió porque te tiene miedo y que caballero y que ese que el otro, y él se le Ajá. fue todo y él sigue con lo mismo. Entonces, Y es cuando se nombra Caballero de los Leones. ajá, Exactamente. ahí es cuando dice, y que dicen que en cualquier parte de una aventura un caballero tiene la facilidad como de cambiarse Sí. ese, El nombre. Ese seudónimo. sí. Pues sí, se le puede llamar seudónimo. Sí. Bueno, entonces resulta que ya vuelven pues lo que es el Hidalgo y Sancho, que están pues como muy preocupados, pero bueno, pues al final no pasó nada. Entonces sigue el Señor de los Leones con su Ahí su vuelven y es carrito, cuando y ahí el comienzan domedor a de los andar leones tres. exagera la actitud que tuvo Don Quijote, pues ahí como que lo sube más de lo que ya estaba. Ahí es cuando empieza a alabarlo el doble. Exageran la situación para hacerlo ver más valiente, cuando en realidad Sí. ellos le cuentan la historia pero la exageran. Entonces ahí es cuando Don Quijote Ah, bueno, sí, tienes razón. Sí. Y también hay que agregar también que Don Quijote, para cuando ya vio a estos hombres lejos, porque él había dado las órdenes a ellos que se fueran, él alza un paño blanco para avisarles que se Que se acercaran, fueran. que se encontraba bien, que por decirlo así se había enfrentado a los Y leones. que había ganado. Ajá, y que Porque, había pues, como Pues obtenido una él lo victoria. intentó. El Pero león no. no dispuso, pero él lo intentó. Entonces eso es De como hecho, ganar por W. parce. Pero Bueno, sí, pero igualmente él sigue siendo muy valiente, pues muy Pues, valiente y un poquito descabellado. Gallardía. Porque se atrevió, o sea, yo no conozco a nadie que diga como decir, le van viendo, yo lo voy a sacar y me lo voy a enfrentar. No, o sea, nunca. Pero bueno, en fin. pero bueno, Don Para su Quijote todo suerte, puede el pasar. león era muy perezoso y no quiso salir de allí. Bueno, entonces ellos continúan hablando, lo que es, pues continúan su camino y al final llegan a la casa del Hidalgo, donde ven en la puerta que se encuentra la esposa de este Hidalgo con su hijo. Entonces ellos se quedan pues también como estupefactos y asombrados de la figura y de la forma de Don Quijote, aunque hay que tener en cuenta que cuando ellos iban otra vez de camino hacia la casa, Don Quijote tiene como cierta disputa con el Hidalgo, porque el Hidalgo lo va mirando como muy, como lo decimos ahora, como muy rayado, por decirlo así. El Hidalgo lo va mirando así como extremadamente raro, entonces ahí mismo él le pregunta que por qué lo mira así, él le dice como qué piensa de él y sobre sus andanzas y todo eso, entonces Don Quijote como que le saca a relucir todo eso y vuelve y le saca a relucir lo del Y ahí es estudio donde del él empieza a hijo. pensar que él está como rayado. Pues. Exactamente, como, o sea, él dice que no está loco, sino que tiene actitudes y acciones de locos, pero reflexiones y No, pensamientos de hecho, sabio. él sí lo piensa como un loco. El que luego pone en duda la locura de él es el hijo del Hidalgo. Pero el Hidalgo también lo llega a afirmar porque así cuando está hablando lo- con el hijo. cuando se lo presenta al hijo le dice como de que observara o sea, el nivel como De locura, de Sí. descabellez de este hombre. Sí, pero él también lo menciona, él dice que pues que puede estar loco, pero que a la vez tiene como Ya. actitudes de que no, de que sí. Entonces nos damos cuenta que ya llegan a su casa, los invitan a pasar, Don Quijote descansa un poco, se limpia ese montón de... el Hidalgo les Requesón. presenta a su Ese esposa requesón. y a su hijo como el caballero andante, como lo que se presenta Y también a Don Quijote. él presenta a su esposa y a su hijo, como Ajá. doña Cristiana, y a su hijo. Cristina. Era Cristina. No era Cristiana. No, debe ser Cristina. Era Cristina. Bueno, como sea. Y el hijo Lorenzo. Ah, eso, Lorenzo. Bueno, entonces ya ahí, bueno, ya ahí prosiguen con Don Quijote. Bueno, ya Don Quijote ya ahí sí se limpia el requesón. Ya Sancho y Don Quijote pues son ¿Verdad? En invitados. este capítulo yo tengo Sancho sí estaba, porque es que Sí. Sí. cuando yo lo leí Sancho es muy poco mencionado en este capítulo. En ese capítulo prácticamente casi es no lo nulo. mencionan. Es como si no estuviera. O sea, es un personaje que está muerto. Es como decir, Se le llama. Sí, no, muerta Dulcinea. Amor, pero en el capítulo. En ese Hablando en el capítulo, sí. capítulo y no en la historia completa. Bueno. Entonces, después llegan a la casa de don Diego Miranda, ya le han presentado a la Ajá. esposa, a los Ya hijos, ven. bueno, y ya van a comenzar a cenar. Pero Entonces, cuando están en primero, la cena- antes de la cena, Ah, le dan sí, él la habla con orden don Lorenzo. a don Lorenzo para que lo entretenga mientras la mamá miraba como que cocinaba, con preparar que de atendía a sus invitados. Invitados, porque era como que de menester de ellos prepararles así como un buffet y un banquete así súper grande para los invitados.
Bueno, entonces ahí es cuando el papá, pues don Diego, le dice a don Lorenzo, a su hijo, que como que se encargue de hablar con don Quijote y que mire lo cuerdo que estaba, o lo no cuerdo que estaba este señor. Durante la conversación, don Quijote le mencionó a don Lorenzo que su padre le había hablado del gusto que tenían por la poesía. Y empiezan a hablar de este tema. Venga, es mi impresión, o esta escena la mencionan que es como en un mueble. O yo me la Sí. imagino Sí, así. yo también. O yo no sé si Yo me la imagino. imaginé en un mueble como café sentados los dos hablando. Yo me la imaginé en literal. un mueble, pero luego se paraban y ahí es cuando empiezan los poemas de Don O Lorenzo. sea, se pararon para Pero se recitar. paraba Don Pues Lorenzo yo a recitarlo, pensaba- Don Quijote se quedaba yo sentado, pensaba, según yo. pues, Ah, yo me los imaginé sentados todo el tiempo. No, yo sí pensé que Don Lorenzo se paraba, pero a la hora de recitar el poema, no Don Quijote. Ay, yo los Bueno, vi sentados. Don Quijote Pero es también que no puede recita. recitar. Sí, don Quijote también recitó una parte. Por eso, pero cuando estaba hablando Don Lorenzo, porque es que él era el que tenía la palabra en ese momento. Y usted no, pues como cuando alguien va a tomar la Yo me palabra. los como que se imaginé levanta. sentados, pero a mí una parte cuando Don Lorenzo empieza a hablar de los poemas, empieza a recitar, a mí, pues yo, es mi imaginación, no sé, pues, es mi pensamiento, me los Pero imaginé es que esa es la parados. magia de los libros, ¿no? Ay, sí, genial. De que no Es vaya como leyendo televisión y se en tu imagine la cabeza, historia. parce. Pues, o me van a decir que nos imaginaron a un Quijote peleando 1000 veces. Obvio, yo me lo imaginé Con con el el que requesón Ay, en la sí, cara. ay, Sí, qué yo, esa fue- asco. No, sigue siendo mi escena Ah. graciosa favorita en todo el libro. ¿Qué cosa? Pues ¿Tu hasta el capítulo momento. favorito? A mí me Pues decepcionó, graciosa. a mí me decepcionó, yo creía que iba a haber más acción. No, porque es que pongámonos a pensar, ¿qué salida hubiese tenido Don Quijote si se le enfrentaba a un león León hambriento. hambriento? Ah, O sea, Que no había fuera otra forma. Y eso en teatro se le llama como un final absurdo. Pero es que imagínese, o sea, no había otra salida. Se murió. El león se lo comía o se lo comía. Sí, no había de Quijote, otra. yo no sé, sacaba fuerzas de donde no tenía y le No, cogía y ese le pobre Pero es pegaba. que hombre, era ¿sabes? ese prácticamente cincuentón no imposible. podía De todas las sacarlas. batallas ha ganado una que fue con él, Sansón. Y fue porque Y fue por por- trampa, Pues básicamente. no fue por trampa, fue por buena estrategia, que eso es diferente. No, ¿trampa? Para mí eso es buena ¿Qué es estrategia. caro? No, para mí es trampa. No, porque él es una persona muy inteligente. No necesita Bueno, hacer trampa. pero es que porque para hacer trampa fue que se necesita estratégico. inteligencia, No, estrategia fue también. muy estratégico. Es tramposo. No, pero no es lo mismo Entonces yo a ti te estrategia voy a trampa. matar y te mato con estrategia y no fue trampa. Estamos aquí batallando Pero y es yo que me hago una es que estrategia y no fue trampa. No, porque si es Ah. una batalla y yo tengo mi estrategia y gano, fue porque yo fui estratégica y tuve un Exactamente, plan. pero es eso que no implica que esté haciendo trampa. a ver, te pongo Es un que ejemplo. fuera trampa. Vamos a pelear No, a, pero es que puñal, a arma blanca y yo saco una pistola, pum. Ay, fue mi estrategia, lo No, siento. pero ¿Eso es que es trampa? diferente porque No, durante, si se durante me la da batalla mucho. nunca se prohibió el hecho de que como que mirara. No se pudiera mirar, no, Entonces, él se subió el y otro- miró. El otro no lo pensó. Eso nunca lo habían pero el acordado. otro, pero por eso, No. como no estaba acordado, no se llama trampa, se llama estrategia. No, a mí no me parece. sí, porque uno O sea, es batalla una de estrategia. armas blancas, uno ya tiene claro que son armas blancas. Es que es una Entonces, estrategia y tienes razón, pero aún así No, sigue es siendo trampa. trampa, no. Para mí es trampa, el man es muy tramposo, a o mí sea, no me terrible. parece trampa. Bueno, Yo sé que continuemos con la Carlos también historia. piensa que es trampa, pero no es trampa. Para mí sí es trampa, Yo no he dicho nada. una estrategia tramposa. Yo no he dicho Bueno, nada. ya llegan a la Continuemos casa con del esto. señor, todavía voy en la casa del señor hoy. Ah, bueno, entonces ya ellos dos se encuentran ahí hablando sobre los poemas y los gustos de este pelado. Entonces, leemos la glosa que él les dice. Sí, eso les ¿La iba a leemos? decir. Sí, a ver, Bueno, leo un párrafo y un párrafo. güey, pero bueno, sí. El primero. Voy a leer todo el primerito y luego comienzo con la glosa. Porque el primero da como una introducción, que es como los versos finales en la que termina cada estrofa. Entonces, si mi fue tornase a es, sin esperar más será, o viniese el tiempo ya, de lo que será después. Glosa, al fin como todo pasa, se pasó el bien que me dio, fortuna un tiempo no escasa, y nunca me lo olvidó. A mi abundante ni por taza, siglos allá que me ves, fortuna puesto a tus pies. Vuélveme a ser venturoso, que será mi ser dichoso, si mi fue tornase a es. No quiero otro gusto o gloria, otra palma o vencimiento, otro triunfo, otra victoria, sino volver al contento, que es pesar en mi memoria. Si tú me vuelves allá, fortuna, templado está, todo el rigor de mi fuego, y más, si esté bien es luego, sin esperar más será. Cosas imposibles pido, pues va a volver el tiempo a hacer. Después que una vez ha sido, no hay en la tierra poder, que a tanto se haya extendido, corre el tiempo, vuela y va.
corre ligero y no volverá, y erraría el que pudiese, o que el tiempo ya se fuese o viniese el tiempo ya. Vivo en perpleja vida, ya esperando, ya temiendo. Es muerte muy conocida, y es mucho mejor muriendo, buscar al dolor salida. A mí me fuera interés, acabar, mas no lo es, pues con discurso mejor me da la vida el temor de lo que será después. Entonces esta es la glosa que él le dice y Don Quijote le dice que es una muy buena glosa, que se ve que le gusta algo del romanticismo y bueno, vuelven a tocar como ese tema. Ahora dice un soneto, el soneto es: el muro rompe la doncella hermosa, que Píramo abrió el gallardo pecho, aparte del amor de Chipre, y va derecho a ver la quiebra estrecha y prodigiosa. Entonces tenemos que Píramo y Tisbe Pero aquí ahí no guiándonos. El soneto no termina ahí. Ah, bueno, nena, pero yo voy a hablar de los pies de página. O bueno, termínalo y yo digo los pies de Bueno. página. Entonces, habla el silencio allí porque no es sosa. La voz entrar por tan estrecho. Las almas sí, que amor suele de hecho facilitar la más difícil cosa. Salió el deseo de compás y el paso de la imprudente virgen solicita. Por su gusto su muerte, ved qué historia. Queda entre ambos en un punto, extraño caso, los mata, los encubre y resucita. Una espada, un sepulcro, una memoria. Exacto, entonces tenemos que Píramo y Tisbe, que los mencionamos en el soneto, son amantes míticos de Babilonia, que se comunicaban el amor que tenían a través de la grieta de una de sus paredes que unía sus casas. Deciden huir juntos. Tisbe sale antes y se encuentra una leona. Escapa, pero deja su velo ensangrentado. Entonces llega Píramo, lo ve y cree que está muerta y se suicida con su espada. Cuando Tisbe lo encuentra sin vida, se mata con la misma espada. Ay, Entonces qué pues linda es historia. toda una locura. O sea, no es ¡Ay, linda, linda! pero, o sea, no es linda, Ay, hermano, pero... no soy muy sádica, no, qué No, miedo. pero es que yo siento que el amor en ese entonces era más importante, le daban más Lo importancia de cegaba, lo que le daban. cegaba a las personas más de lo que las cega hoy en día. Sí, le daban más importancia. Exacto, Pero bueno. es que de cierta forma para eso eran educados muchas de las personas entonces. Pero no Ajá. más que todas las mujeres. Usted va a nacer, se va a casar y va a tener Y va a hijos tener y va hijos. a mantener a sus O va a hijos. ser monja. O sea, había una de las dos. O entregarse a la religión o entregarse al hogar completamente. Bueno, y también cabe... Pero bueno, voy a hablar de eso. Bueno. Chipre era una isla de Venus y del amor. Y Cupido era el hijo pues como de esta Venus, obviamente. Bueno, ya. Bueno, cabe agregar también que el primer beso, la primera glosa que dijimos, es también llamada versos de la justa literaria. Y el segundo, el soneto, se llama la fábula o la historia de Píramo y Tisbe. Ujú. Bueno, entonces ya Don Quijote se asombra y lo alaba por esto, le dice que fue una muy buena glosa, muy buen soneto, con muy buen contenido, que se ve que tiene pues como mucho talento para esto, por decirlo así. Bueno, entonces ya comentan que Don Quijote se mantuvo en esta casa durante 4 4 días, días. pero a los 4 días él como que dijo, no, yo me voy porque no es como bien de un caballero que se quede siendo mantenido, por decirlo así, por una familia. Él tiene que salir y ganarse lo de él. Pero bueno, en esos 4 días ellos como que intentaban que Don Quijote no se fuera porque veían que todavía no estaba como completamente bien. Porque es que ese man cuando llega a algún lado siempre está como enfermo, mal. Y también era tanto que Sancho estaba ahí, que lo que usted había dicho al principio, Manuela, que ahí dicen que Sancho no se quería ir, porque ahí le habían administrado comida, cosa que con Don Quijote no tenía. Eso, Don Quijote se quería ir, pero Sancho estaba triste Ajá. porque no se quería ir. Eso. Bueno, entonces resulta que se van los dos y comienzan pues otra vez como su caminito. Obviamente dan las gracias por todo el buen trato que habían recibido en esta casa. Y ajá, así termina el capítulo 18. Bueno, y continuamos con el capítulo 19 de Don Quijote de la Mancha. Bueno, este capítulo me emociona bastante porque es relacionado con una historia de amor y pues me gusta bastante. Aunque es muy triste que en el Quijote las historias de amor no se den de la manera más bonita. Pero... de la manera más cliché, querrás decir. Exactamente. Bueno, entonces, nos cuentan que Don Quijote y Sancho, pues después de haber ido a la casa de Don Alonso, De Don Diego. de Don Diego, eso, Don Alonso. Era el mismo. El hijo, pero El también hijo. a la casa de El Don hijo Alonso. se llamaba Lorenzo. Ah, Lorenzo, sí. Ay, sí, güey. sí, ya. Bueno, entonces iban, pues retomaron su camino y se encontraron con 4 personas que él dice que eran como clérigos
clérigos. O Dos estudiantes. eran O como estudiantes Ajá. y los otros dos Eran eran labradores. labradores. Acompañados O por dos arrieros. labradores. Entonces Ah, estos les cuentan que van dirigidos hacia una... Una boda. No, mire, lo que pasa es que Don Quijote les dice como que hacia dónde van y que si... Y que llevan el mismo camino Ajá, de entonces él. él les ofrece como su compañía, pero les pide que reduzcan el paso porque en donde ellos iban era más rápido que el caballo de Don Quijote. Yeguas de ellos. Ajá, entonces ahí ellos le comentan que bueno, que lo acompañen, que los acompañe, que ellos van hacia una boda, que va a ser la mejor boda que se ha visto en toda la Mancha. Entonces Don Quijote les pregunta que si era de un príncipe o algo por el estilo, Ajá. entonces ellos le dicen que no, que para nada, que era eran un de dos pastor y una que era de un una labrador y una labradora. eso. El labrador se llamaba ¿cómo es? Camacho. Camacho y la labradora Quitana. Sí, o Quiteria. Quiteria. Y le llaman Quiteria la más hermosa. Exactamente, ya Camacho. Entonces dicen Sí. que era Ya lo Camacho, mejor Camacho el rico. Camacho era muy rico. entonces, Exactamente. por eso. Entonces aquí comienzan a contarles la historia de Y estos también dos. mencionan que Camacho tenía, pues, Quiteria tenía 18 años Y Camacho tenía 22. Bueno, entonces empiezan a contar que a esta boda, de cierta forma, como que se encuentra perjudicado Basilio, que es uno de los vecinos, y cuentan el por qué. Resulta que Basilio y Quiteria eran como que tuvieron su amor desde que eran muy pequeños. Muy Amigos de la pequeños, se infancia. enamoraron. Y se podría decir que tenían en sus planes casarse, por decirlo así, pero el padre de Quiteria decidió que no se iba a casar con Y él, que porque él- no tenía tantos bienes como los que tenía Camacho. Sí, pero él lo que decide es como que él no va a volver a entrar con la misma ordinariedad que llevaba desde siempre a su casa, sino que ya le iba a frenar de una vez todo eso porque la razón que estás diciendo. Bueno, entonces el padre decidió casar a su hija con Camacho. Y Quiterio con esa noticia, Basilio con esa noticia se puso muy mal, dormía muy poco, comía muy poco, no volvió a reír, no volvió a ser el mismo. Y si lo poco que comía era frutas, y lo poco que dormía era como en campos y en la tierra pues que estaba como dura y como que no era nada cómoda para el descansar. Entonces decían que probablemente el que Quiteria aceptara o dijera sí en el altar, Ajá, lo iba a ser como matar la muerte súbita para Basilio. Ujú. Bueno, entonces ya continuando con la historia, se encuentran pues hablando Don Quijote y los escuderos. Uno de los estudiantes, escuderos no estudiantes, se llama Cochuelo, ¿cómo era? Conchuelo, bueno. Con Cochuelo. Resulta que ellos llevaban pues como ciertos equipajes, los dos estudiantes. Uno llevaba como unas botas y como con unas espadas de esgrima. Sí. Y el otro llevaba como una mochila, como la llamaríamos hoy en día, pero tenía un nombre específico pues de ese español fosilizado, que era hecho como en una tela de seda, como de linaje, teniendo en cuenta los pies de página y la información que nos brinda el libro, que era hecho como de una seda que era de colores y que era pues como de muy alto linaje. Era un lienzo de bocasi verde. Exactamente. No, sí. Ah, tú lo apuntaste. Sí, era un lienzo bocasi verde que traía envuelto granada blanca y 2 pares de medias de codo brillante. Exactamente. Entonces, bueno, comienzan a hablar estos dos y van como que a enseñarle o van a hacer como una prueba de algo de esgrima. Entonces Don Quijote se ofrece, el bachiller se ofrece, Don Quijote le dice que no, que él lo va a hacer y bueno, ahí como que comienzan a medio batallar. Me faltó mencionar algo, qué pena, te interrumpo antes de que continúes, y es que cuando se dan cuenta de la boda entre Sancho y Quijote hay como cierto tipo de disputa, porque Sancho, me parece muy curioso que Sancho diga que cómo se iba a casar con este señor, sabiendo que Basilio era su igual, pero a su hija la quiere casar con alguien mayor para Pero mira poder que a él su mismo hija. lo dice, él lo dice que es muy raro porque a él le va a pasar lo mismo. O sea, él mismo recalca eso, que él va a casar a su hija, va a casar a su hija con alguien para mayor. darle poder. Exactamente. Cuando supuestamente lo indicado sería que se casaran con sus iguales. Entonces, aquí Quijote dice como de no, pero es que si todos se casaran con quien quisiera, muchas oportunidades se cerrarían. Entonces, Sancho dice que unas palabras Da muy un sabias. refrán, Me que es gustó un mucho refrán, que es como de- lo que dice. Una como parte lo de- dice, por Claro. lagañas ven perlas,
por cobre ven oro, que el amor prácticamente lo ciega A uno, ajá. Entonces Quijote lo trata como una bestia y le dice que ahí va con sus refranes, pero Sancho le responde que él se entiende, Que él se sabe por qué entiende, lo dice. ajá, y que él no estudió en Salamanca y que él no es de Toledo ni de ninguna de esas partes en donde han estudiado las letras. Entonces que él debería de entender por qué su cierta ignorancia, por decirlo así, a la hora de hablar. Entonces él dice ahí como una palabra de mala forma, o sea, la dice incorrectamente y Don Quijote vuelve y le recalca y vuelve y se la corrige. Entonces ahí como que mencionan dos ciudades que eran como muy humildes de ese entonces, que eran pues como la diferencia a una ciudad que también mencionan, que no recuerdo el nombre, que era cerca a Barcelona, dijo, creo que era Barcelona, bueno, no sé, el pie de página decía. Que también, o sea, que hablaban bien, o sea, como que hacía la comparación y la diferencia de estos dos lugares y de sus vocablos. Entonces, claro, él se asemejaba más a la de los que no tenían buen lenguaje. Bueno, sí puedes continuar con lo que ibas antes. ¿Qué era? Estabas hablando de cuando estaban hablando que unos llevaban en la mochila. Bueno, sí. Bueno, sí, ya después de eso sigue eso. Ellos dos comienzan como a hacer lo de la disputa del esgrima. Ya después comienza esta discusión entre Sancho y Don Quijote. Luego el bachiller se siente como muy mal y como que se sientan a un lado como a reflexionar. Entonces luego de esta disputa de Sancho y Don Quijote, que eso había pasado mientras tanto, Sancho va y le dice al bachiller que se levante, el bachiller se levanta, como que se dan un abrazo y se reconfortan. Sí, ajá. Sí. Y luego ya alguien estaba como que fue a buscar una espada, porque mencionan como la importancia de una espada, que no le dan el valor necesario, pero pues al final como que ni le dieron importancia, ni esperaron que él llegara con la espada, sino que se reconciliaron y ya. Entonces ahí empiezan a hablar de cuando ellos llegan pues al pueblo donde ellos dicen el pueblo, ¿cómo se llama? El pueblo de Quiteria, que ellos son de allá. Todas estas personas pues obviamente iban a la boda y empiezan a mencionar como de cómo se encontraba la entrada a este lugar, como que había mucha luz, luces, había mucha alegría, sonidos de instrumentos, había exactamente, como carnavales, como sí, si fuera todo muy alegre. Supongo que todo esto se debía a la boda de Quiteria y de... el pueblo era así, era característico así, por la alegre. riqueza de Camacho, también podría ser que por la boda decidieron decorar el pueblo en general, no sé, igualmente este es el final del capítulo y probablemente en el capítulo que sigue nos enteremos de la razón de por qué este pueblo estaba así o probablemente era típico de ese lugar. Exacto. Entonces llegan ahí a este lugar y todos entran súper felices y contentos a la boda, Sancho y el resto de acompañantes, y Don Quijote decide que él no va a entrar y se queda afuera porque dice que es menester de los caballeros andantes no descansar en poblados, sino como en campos y en valles así más desolados. Florestas, eso. Entonces Sancho le dice que pues como que dice que otra vez lo mismo, pero eso lo piensa pues para él. Que Don Quijote es muy apegado a las leyes de caballería y que de hecho las leyes que él menciona y que él aplica no son reales. Todo sea una burla, pero él trata de seguir. Él se arraiga mucho a sus perjuicios. Las defiende como algo propio. Sí. Y bueno, pues así finaliza el capítulo 19.